Dios me las bendiga, mis amadas y lindas hermanas. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Soy la hermana Esther Domínguez y qué privilegio me da el Señor de poder compartir con ustedes un devocional más de Mujer Triunfante en la segunda semana de estos devocionales, y vamos a estar viendo ahora el tema confiar en lo que Dios puede hacer. Pero antes yo le voy a invitar que ore conmigo al Señor en este momento. Señor, gracias porque tú eres bueno y maravilloso, y porque nos das la oportunidad que un grupo de tus hijas estemos reunidas aquí para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad, gracias por las hermanas que ahora mismo se están reuniendo, conectando, Padre Celestial, y permítenos tener un buen tiempo a través de tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor Jesús. Sé tú hablándonos a cada corazón en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanas, yo ahora quiero una vez más decirles que el tema de hoy es confiar en lo que Dios puede hacer. Confiar en lo que Dios puede hacer. Y voy a invitarles entonces ahora que ahí en sus Biblias ustedes puedan abrir en el libro de Daniel capítulo 3 versículos 16 al 23. Tome su Biblia, si es un aparato, encienda su aparato, tenga lista una libreta para las anotaciones que usted quiera hacer. La palabra del Señor dice así en Daniel capítulo 3 versículo 16 al 23. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias por su palabra. Pensar en esta historia de estos jóvenes valientes, de estos jóvenes que amaban al Señor, me remonta a un tiempo atrás. No crea que es mucho, Hace un tiempo atrás, cuando yo era una niña y que comenzaba a leer las Escrituras, comenzaba a leer la Biblia y también a escucharlos cuando iba a la escuela dominical, los que somos de escuela dominical, y que también nos contaban historias como la de ahora. Y cuando yo pienso en esto y me recuerdo bien que me emocionaba tanto, porque la verdad es que los relatos bíblicos como este, por ejemplo, son tan tremendos, tan increíbles, que la verdad es que pareciera un guión tremendo para una película, que alguien lo escribió para una película, pero no, esto fue un relato, es una porción de la Biblia real, de algo que realmente pasó, no es ficticio, y que la verdad es que no le llega a los guiones de Hollywood, no es un guión de Hollywood, es algo que pasó con estos amados hijos de Dios y que fue real. La verdad es que pensar en esa escena a mí
En lo personal me gusta tratar de imaginarme la escena que la palabra está relatando, y cuando yo pienso en esa escena me imagino a estos muchachos, a estos jóvenes ahí enfrente de tanta gente, enfrente del rey, enfrente de mucha gente y enfrente de aquellos que estaban celosos por ellos. Eso fue lo que el día de ayer se enfatizó, el celo que algunas personas pueden tener cuando alguien se decide hacer algo bueno. Y en este caso, los jóvenes, acuérdense que habían decidido honrar a Dios. Y ellos estaban ahí enfrente de gente que estaba deseando su mal. Estaban allí listos para lo que sea, y entonces cuando el rey Nabucodonosor les da la oportunidad y le dice: mire, les voy a volver a decir que va a sonar la trompeta y quiero que ustedes estén listos, tienen la oportunidad de reivindicarse, siendo que no lo hicieron la primera vez, les voy a dar una oportunidad más para que entonces ustedes hagan lo que todo mundo está haciendo. Y estos jóvenes que creían en un Dios todopoderoso, en un Dios que existía, que era real y que tenía el poder y que era su Dios, ellos no vacilaron en ningún momento y tuvieron una respuesta inmediata para el rey. Le dijeron: ¿sabes qué, rey? No tienes que darnos otra oportunidad para que hagamos esto, porque sabes, no lo vamos a hacer, porque nosotros estamos seguros, convencidos que el único Dios verdadero ante el cual nosotros debemos de postrarnos y honrarlo es a nuestro Dios al que conocemos y servimos. El Dios que conocemos es un Dios todopoderoso que es capaz de librarnos, que es capaz de librarnos del fuego. Pero sabes que aunque así fuera, si Dios nos libra, que sabemos que puede librarnos, qué bien. Pero si no nos librare, de todas maneras seguimos pensando igual. Nosotros no vamos a hacer algo que no agrade a nuestro Dios. Tremendas palabras, tremenda seguridad, tremenda convicción que ellos tenían. Conocían a su Dios, sabían quién era, no tenían duda, no la tuvieron. Y de tal manera que ellos estaban dispuestos, estaban esperando que Dios los iba a librar. Pero a la misma vez tenían la seguridad de que si Dios no los libraba, de todas maneras ellos iban a honrar a Dios. Ellos también sabían que aunque Dios podía librarlos, si no lo hacía, de todas maneras ellos seguían creyendo en que Dios podía hacerlo, que Dios tenía el poder. Porque a veces el ser humano, el cristiano, a veces podemos llegar a pensar a veces: es que yo creo que Dios no pudo con lo mío y por eso no me contestó. No, estos jóvenes dijeron: nos conteste o no nos conteste, Dios es todopoderoso. No había duda en ellos, no había ninguna duda de en quién habían creído. Por eso ellos estaban seguros también que no necesitaban discutir, no necesitaban defenderse de las acusaciones que les estaban haciendo, porque estaban recibiendo una crítica que no era cierta, era mentira. Y aquí déjeme decirle que las cosas de Dios no son para discusión. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente, lo más seguro es que sí, que hay gente que quiere nada más hablar de un tema que tiene que ver con Dios, con uno, quiere hablarlo, no para aprender, no para recibir respuestas, sino solo para discutir. Es una necedad. Y la verdad es que la Biblia no es para discutir.
La Biblia es para creerla. La Biblia es para conocer a Dios. Y estos jóvenes lo conocían. Así que cada vez que nos enfrentemos nosotros con alguien que quiera atacarnos con la palabra, acordémonos de estos jóvenes que estuvieron dispuestos a todo con tal de levantar el nombre de Dios en alto. No se pusieron a defenderse. ¿Y qué ejemplo nos da Dios? A través de Jesucristo, cuando en Lucas usted y yo podemos darnos cuenta, en los evangelios podemos darnos cuenta de que cuando el diablo se atrevió a tentar a Jesús, qué tremendo diablo, oiga usted. Yo siempre he dicho cuando leo esta escritura, qué diablo más atrevido, qué diablo más atrevido. ¿Cómo no va a ser atrevido? Se atrevió a querer tentar a Jesús. Se atrevió a poder, a ver si hacía dudar a Jesucristo. Y no solo se atrevió a eso, sino que se atrevió a usar la misma palabra de Dios para intentar hacerlo desistir, hacerlo caer. La tentación de Jesús que todos conocemos. Pero la mejor manera que usted y yo podemos hablar o defendernos es con la forma que Jesucristo lo hizo en esa ocasión. Lo hizo con la palabra. El diablo creyó que la tenía de ganar y comenzó a ufanarse y a usar la palabra como para decir, mira, si estoy usando la Biblia. ¿Sabe que el diablo sabe la Biblia de pe a pa? Como dicen por ahí. ¿Sabe que lamentablemente el diablo a veces conoce más Biblia que algunos cristianos? El Señor nos ayude a que eso no pase, y sino que diariamente nosotros nos metamos más y más en su palabra. Así que cuando alguien quiera atacarnos con referencia a nuestra fe, la manera que nos enseñó, que nos dio ejemplo Jesucristo, fue usando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. La palabra, usando la palabra, porque la palabra se defiende sola. Y nada más entonces tenemos que usarla nosotros con la palabra, y olvídese, el diablo sale derrotado. Podemos nosotros poder enfrentar al enemigo, que es el que quiere meternos un 4, como dicen por ahí, y nosotros podemos defendernos con ello. Yo quiero hacerle 3 preguntas entonces. ¿Qué batallas específicas pelea usted contra el enemigo ahora mismo? El enemigo de nuestras almas es el diablo. Y siempre está tratando de echarnos pleito. Siempre está tratando de lanzarnos los dardos a ver que nosotros caigamos. ¿Qué batallas usted está enfrentando, mi hermana? Porque usted y yo con frecuencia estamos enfrentando batallas. Pero yo quiero preguntarle, ¿cuáles son esas batallas que usted está enfrentando? Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cómo ha tenido usted la victoria sobre las mentiras y los ataques que el diablo ha traído en contra de usted? El diablo es el padre de mentiras, y cómo le encanta estarnos susurrando mentira. ¿Cómo ha tenido usted victoria sobre esas mentiras y los ataques? Déjeme preguntarle una cosita más. ¿Qué dice específicamente la palabra de Dios respecto a sus tentaciones y sus problemas? ¿Qué es lo que dice? La palabra de Dios debe de estar siempre cerquita de nosotros. Quiero que volvamos por un momentito a la escena de estos jóvenes que estaban ahí, acuérdese, enfrente de mucha gente.
y que la palabra nos narra, la historia bíblica nos narra que estando ya ellos listos y que como ellos dieron su ultimátum al rey Nabucodonosor, entonces ellos comenzaron a ser atados, como que para que no se les escapara, ¿verdad? Los ataron desde la cabeza hasta los pies para que no hubiera duda. Y mientras ellos lo estaban atando, el diablo estaba ahí atizando el fuego. Dice la palabra que el rey mandó a que le pusieran 7 veces más al horno para que estuvieran seguros de que sí se iban a quemar. Pero resulta que después que ellos fueron atados y los metieron a ese horno de fuego, los que lo metieron salieron muertos. Y usted sabe cuál es el resultado después, qué pasó con eso. Pero ellos estuvieron dispuestos a defender esa fe que tenían en su Dios Todopoderoso. En la actualidad nosotros no necesariamente podemos decir que estamos enfrentando cosas por la fe en Cristo, ¿verdad? No estamos enfrentando situaciones en donde nuestra vida está en peligro. Pero sí, sabe que hay lugares en donde cristianos sí en la actualidad están enfrentándose a esas situaciones en donde está su vida en peligro. Y hay una estadística en donde dice que hay diariamente mueren por causa de la fe en Cristo, mueren 11 cristianos diariamente porque ellos declaran su fe en el Señor. Nosotros todavía no llegamos ahí. Yo sé que va a llegar el momento en donde de acuerdo a lo que nos dice la palabra, que va a llegar el momento en el que nosotros tengamos que hacer frente a eso. Ahorita todavía no tenemos esa situación de que nuestra vida esté de por medio, pero sí hay luchas, sí hay batallas que estamos enfrentando diariamente porque el enemigo siempre anda allí buscando cómo devorarnos, como dice su palabra. ¿Alguna vez usted ha enfrentado una situación o un obstáculo que parece que es invencible de vencer en el ámbito espiritual? ¿Ha tenido alguna vez una situación en donde parece que está el horno de fuego frente a usted? ¿Dios le ha rescatado cuando ha estado en esa situación? ¿Le ha provisto, le ha dado las armas para que usted reciba la ayuda del Señor? Yo le voy a invitar a que eso que yo le estoy diciendo, usted lo comience a escribir, comience a pensar. Cuando yo he estado así frente como que he estado en un horno de fuego, ¿qué ha pasado? Dios me ha dado las armas, ¿cómo he salido adelante? ¿Sabe que a veces Dios nos da la salida que nosotros estamos esperando, pero a veces no la da y Él sabe por qué? El que no la dé no quiere decir que nuestro Dios no sea ese Dios todopoderoso. Él sabe por qué no nos la da como nosotros queremos. Estos jóvenes estuvieron dispuestos a que fuera como fuera el resultado, ellos se quedaron en la misma actitud de creer, en la misma convicción. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, tenemos que imitar. Quiero hacerle estas últimas preguntas. ¿Alguna vez usted se ha sentido amenazada por el desdén de la cultura hacia la fe cristiana? ¿Dedica tiempo para que esta historia o las historias, las narraciones que nos da la Biblia, usted ha pensado que a veces esas historias, usted se pone a pensar, ¿qué pasa cuando yo me enfrento a una situación? ¿Qué debo de hacer? Como la situación de este joven, de esos jóvenes. ¿Alguna vez en el pasado usted ha respondido a las críticas con menosprecio? ¿O cómo ha respondido usted? Tremenda palabra del Señor, tremendo reto, tremendo desafío. Y ese desafío nosotros lo podemos vencer con la ayuda del Señor, con la ayuda de su palabra, estando seguros que Dios está con nosotros. Acompáñame a orar. Señor Jesús, gracias por la palabra expuesta en este momento, que nos recuerda que tú siempre estás ahí en medio de la lucha, en medio del horno de fuego.
Y yo te ruego ahora, Señor, que cualquier dama que esté atravesando situaciones fuertes que parecen el horno de fuego, Padre, que tú le recuerdes que el Dios todopoderoso que eres tú está cuando atravesamos el fuego. Padre, que cuando mi hermana enfrente una situación así, cuando yo enfrente una situación así, recordemos que aunque pasemos por el fuego, nuestro Dios no nos deja solos, sino que nuestro Dios está ahí con nosotros y nos dará la victoria. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir esta enseñanza, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga y adelante con el Señor, porque somos mujeres triunfantes. Bendiciones.